Hola, ¿cómo están? Tanto tiempo. Bueno, tarde pero seguro, lo prometido es deuda. Muchos dichos para empezar esto, pero bueno, vamos con la última entrega sobre revolución solar, haciendo un trabajo de campo para contarles un poquito cómo es el paso a paso, que es un método propio. Seguramente hay muchos astrólogos que lo hacen igual, lo hacen diferente, porque cada uno tiene su método. Yo les muestro qué es lo que hago y creo que les puede servir. Como siempre digo, hay que organizarse para no perderse en toda la información que surge de estos estudios. Así que bueno, empezamos por un paso a paso bien detallado y con un ejemplo para que les sea mucho más claro. Adelante. Bueno, muy bien. Acá vamos entonces con un esquema de organización sugerido para poder empezar a hacer este estudio. Paso número 1. Antes que nada, solicitar la información que necesitamos conocer a nuestro consultante. Y antes que esto, yo le sugeriría que le expliquen de qué se trata este estudio y qué información va a recibir, para que la persona no tenga expectativas equivocadas. ¿A qué me refiero con esto? Hay mucha gente que se cree que uno le va a decir todo lo que le va a pasar en todos los meses, fecha por fecha. Nosotros lo que sí le podemos decir es que le vamos a dar un cuadro de situación que se puede llegar a dar en ciertos momentos, meses más fáciles, meses con más desafíos, cuáles son los temas que van a estar más dinamizados durante el año, temas de la vida, etcétera, etcétera. Pero dejarlo muy en claro, que es un cuadro de situación, porque sabemos que ante diferentes cosas la persona con sus decisiones puede terminar torciendo el destino, como quien dice. ¿A qué me refiero? Si, por ejemplo, sale una carta maravillosa para viajes, pero la persona toma la decisión de quedarse en su casa para ahorrar ese dinero, ese viaje no se va a hacer. Entonces, por más que el cielo nos hable de un momento apto para eso, no va a suceder. Entonces hay que explicarle muy bien a la persona todo esto para que una vez que reciba la información no haga ningún planteo extraño, porque nosotros no nos explicamos bien. Entonces, paso número 1, solicitar la información. ¿Qué información? La que necesito para levantar la carta natal y la revolución solar, o sea, fecha, hora, ciudad de nacimiento, sería para la carta natal, y para la revolución solar, la ciudad donde cumplió, si es que cumplió hace poco, o si va a cumplir en un mes, por ejemplo, dentro de un tiempito, a dónde va a cumplir los años. Si es importante, ya saben que, bueno, últimamente yo pido la ciudad donde cumple los años, porque pienso que energéticamente esa persona buscó ese lugar por algún motivo, entonces sacamos esa revolución solar para allí, aunque esté nada más que ese día. Después, cómo se conforma su familia, padres, hermanos, pareja si la tiene, hijos si tiene, si sus padres están vivos, por ahí puede ser una persona, no sé, de 60 años y ya no tiene alguno de sus padres. Entonces, si yo interpreto en la carta que tengo un Plutón en cuarta, no va a ser lo mismo que si esa persona tiene sus padres que si no los tiene. Y no siempre un Plutón en cuarta significa que va a perder a alguno de los padres, pero hay una señal ahí que la tengo que tener en cuenta. Después, ¿qué actividades realiza? Si esa persona trabaja, hay gente que no trabaja, se sorprenderían de saber que hay muchas personas que no trabajan, pero por lo menos a qué se dedica, si hace alguna actividad, si estudia, si hace algún hobby, etcétera, si es que no trabaja sobre todo. Y si tiene interés en profundizar en algún tema. Nosotros, como les sugerí en videos anteriores, trataremos de ver la parte práctica de la persona, la parte afectiva, sentimental, la salud también, pero puede haber algún punto en especial que no esté contemplado de eso que nosotros vamos a desarrollar. Por ejemplo, si bien nosotros podemos ver cómo le va a ir en el trabajo, si se va a cumplir algún objetivo, cómo va a estar con respecto al dinero. Por ahí la persona quiere saber si ese año vende una casa o se va a comprar un auto. Entonces esas son cosas más específicas que las que tendremos que ver en particular, ya sea con todas las técnicas de predicción
o con alguna técnica especial como astrología horaria o lo que ustedes consideren que va a aportar más información para puntualizar sobre un tema en particular. Teniendo en claro eso, acá vemos esta persona, este ejemplo sobre el que vamos a hacer este análisis. Un muchacho de 38 años, al que vamos a llamar Gastón, para proteger su identidad, si bien él dio consentimiento, pero bueno, para tener cierta privacidad sobre esta carta. Es un muchacho que está en pareja, que tiene 2 hijos, que no tiene hermanos, que tiene a su mamá, que trabaja en una empresa de medios y que puntualmente algo que le interesaba era saber cómo era su año en general, y le habían prometido ir al mundial enviado por la empresa. Es una empresa de medios, pero bueno, es una empresa grande y no sabía si lo iban a mandar o no. Esta persona cumple los años en diciembre, fue en diciembre del 2021 que vino a consultarme. Entonces le hicimos la proyección para el año. O sea, acá están todos los datos que necesito, por supuesto me dio la fecha, la hora, la ciudad de nacimiento y dónde iba a cumplir los años, eso ya estaba. Bien. Paso número 2. Sacar la carta natal de la persona en cuestión y analizarla para comprender la importancia de los movimientos que se verán durante el estudio. O sea, yo tengo que ver con qué persona estoy tratando. Y aquí tenemos la carta natal de esta persona. Es un sagitariano con varios planetas en Sagitario, digamos que muy sagitariano porque es Sol conjunción Júpiter y Sol conjunción Neptuno también, o sea, el Sol está escoltado por estos 2 planetas que lo hacen una persona muy expansiva. Sagitario, propensa a los viajes, no es la primera vez que le prometen o le sugieren que puede llegar a hacer un viaje, ya estuvo trabajando en otros países. O sea que es una persona con una carta con mucha promesa al respecto. Aunque en su casa nueva no tenga nada, todo el énfasis en Sagitario, esa conjunción jupiteriana, sí lo hace. Tiene ascendente Tauro, lo que lo hace una persona muy determinada. Lo mismo su luna, que está exaltada en Tauro, prácticamente en las puertas de la casa 12. Y lo único que por ahí a veces boicotea un poco a esta persona es este Quirón en el ascendente, que a veces le da cierta inseguridad en todas las cuestiones que va a emprender. Entonces es algo que evidentemente tiene que resolver. Este Sol suyo que está a las puertas de la casa 8, si tomáramos las definiciones de Ptolomeo, que decía que un planeta se puede considerar en la casa siguiente cuando está a 5 o menos grados de la cúspide de la casa que sigue, ya se lo puede considerar en casa 8. Entonces es una persona que va a pasar por distintos cambios y crisis a lo largo de su vida. Bien. Tenemos después, yo me fijo mucho también donde están los planetas de aprendizaje, Saturno, que está conjunto a Venus en la casa 6, a Plutón también se lo puede considerar aquí porque está a 1 grado de Escorpio y la casa 6 comienza en el grado 3, o sea que acá hay un conjunto de planetas. Esto yo creo que se refiere mucho a su parte laboral, es un chico que trabaja mucho, se esfuerza mucho y siempre le parece que es poco. A veces tiene, a pesar de que es joven, me ha contado que tiene algunas cuestiones de depuración a través de la salud. Ha tenido algunas infecciones en su pierna a veces que le han molestado. Nada serio, pero bueno, a veces eso afecta un poquito la salud. Bien, esta luna en Tauro, una hermosa luna, pero en oposición a Plutón, lo que lo hace de un carácter muy potente, muy terco, a veces porque, bueno, el eje Tauro-Escorpio está bastante enfatizado en su carta y aparte sabemos que este ascendente es bastante terco de por sí, pero también muy perseverante. De hecho, bueno, como elemento primordial en su carta está la Tierra y la modalidad fija, Tierra fija, es Tauro, así que, bueno, es muy coherente con ese signo. Esta es una mirada general de la carta.
obviamente también vemos su eje nodal en el eje vincular, ¿sí? Así que el aprendizaje también está en este aspecto de la vida, ya sea con temas de relaciones, de pareja, de sociedades o de amistad, donde hay que equilibrar las fuerzas con el otro, ¿sí? Cuando está el nodo norte en casa 1 es como que hay que encontrar el propio camino compartiendo con el otro, o sea, no olvidando la individualidad y compartiendo con el otro también. Así que bueno, esto es en resumidas cuentas. Fíjense que tiene un medio cielo en Piscis, y ese medio cielo, este chico estudió una carrera artística cuando era adolescente, no se dedicó a eso, pero sí le gusta mucho todo este tema de los medios, es muy creativo al respecto de ese trabajo que está haciendo. Así que en cierta forma encontró un destino alineado con este medio cielo. Bien, paso número 3. Observar los tránsitos más importantes. Sabemos que los tránsitos más importantes a tener en cuenta son los de Júpiter a Plutón. ¿Por qué? Porque los otros sabemos que son muy cortos en tiempo y que van a marcar simplemente biorritmos. Los tránsitos los vamos a mirar por casa y si están haciendo aspectos importantes a planetas natales o cúspides. Y también verificar que la persona esté atravesando o no un ciclo importante. Por ejemplo, retorno de Saturno a los 29 años, oposición de Urano, Urano natal entre los 42 y 44 años. Eso es importante porque ya de entrada marca un clima general, el tema de los ciclos. Bien, y aquí vemos cómo está la carta a principios de diciembre del 2021, que fue cuando esta persona me vino a consultar. Aquí tenemos, fíjense que él pregunta del tema de un viaje, si se va a dar. Obviamente esto lo había preguntado prácticamente un año antes del Mundial, que bueno, ahora cuando estoy grabando este video está transcurriendo este Mundial. Así que bueno, había que proyectarlo para el año. Desde los tránsitos, Júpiter y Saturno. Saturno, por supuesto, iba a estar más presente durante el año porque Júpiter ya iba a pasar a la 10ª casa durante el 2022. Pero Saturno iba a estar. Y acá hay una aclaración importante. Saturno no niega los viajes en absoluto. Los hace o con más sacrificio o con menos plata, ¿sí? De hecho, este viaje no lo iba a pagar si lo hacían, sino que se lo iba a pagar la empresa. O sea, él no iba con su dinero personal. No tenía que poner plata él. Entonces, bueno, podía ser una posibilidad que con este tránsito de Saturno, que se va a dar durante todo el año, pudiese viajar. Ahí ya tenemos una observación. Saturno y Júpiter, Júpiter por supuesto, después vamos a ver en una planillita donde figuran los tránsitos para todo el año cuando este Júpiter entraba en la 10ª casa. Después tenemos a Neptuno en casa 10, que por supuesto es bastante lento y va a estar ahí durante todo el año y tiene que ver por supuesto con altos ideales, con proyectos grandiosos, que bueno, como él es una persona Sol-Neptuno, también tiene que tener mucho cuidado de no idealizar demasiado las cosas porque después si no decepcionan, ¿sí? Este Neptuno ya está casi en orbe para hacer la cuadratura al Neptuno natal, si bien todavía le falta, ¿sí? Recuerden que eso es aproximadamente ya entre los 40 y 42 que viene esa cuadratura de Neptuno a Neptuno natal, que es el primer ciclo importante que hace Neptuno con su posición en la carta. Recién a los 42 años más o menos esta persona todavía no ha cumplido los 40, los está cumpliendo ahora en unos días del 2022, pero hasta este momento tenía sus 39, iba a cumplir sus 39. Entonces, bueno, si bien está haciendo una cuadratura muy amplia todavía, yo no la consideraría tanto,
Pero bueno, atañe a todo lo que es Piscis, ¿no? A todo lo que es su casa 10. Para identificar fácilmente los tránsitos que tiene la persona, está bueno tener, este programa es el Meridian, no necesariamente tenemos que tener, yo ya les dije muchas veces, un programa profesional porque siempre es caro. Este programa es excelente, está hecho por un argentino que es Juan Saba, que es una persona excelente que siempre, aparte de que este programa es muy bueno, también siempre brinda asistencia por cualquier eventualidad o cuestión que uno necesite saber, y eso es muy importante. Pero hoy, bueno, también es cierto que tenemos páginas excelentes como astrosignato.com, donde podemos elegir también ver esta carta de tránsitos. Acá lo que tiene interesante es que yo veo los grados, entonces me es muy fácil identificar los tránsitos a los planetas natales. Pero vamos a terminar primero con las posiciones por casa. Tenemos a Plutón, que Plutón está en los últimos grados de Capricornio sobre su casa 8. Creo que todavía en el año no iba a entrar en su casa 9 porque estaba en proceso de retrogradación. Y Urano en la casa 12. Que bueno, va a seguir estando ahí en la casa 12 porque en ese momento estaba retrógrado. Bueno, con todas las idas y vueltas todavía no iba a atravesar el ascendente en el año. Bien, entonces esto con respecto a las casas. ¿Qué pasa con respecto a los planetas? Sobre todo aquellos importantes, esenciales, y cúspides también, ¿sí? Porque, por ejemplo, fíjense qué curioso, ¿no? En el momento que esta persona pregunta, ¿sí? Plutón le está haciendo un trígono al ascendente. Eso está muy bueno. Aparte, tenemos a Júpiter en ese momento haciéndole una cuadratura al ascendente. Yo las cuadraturas y las oposiciones, si bien son aspectos conflictivos, yo los tomo más que nada como dinamizadores, como que mueven. Es preferible que tenga una cuadratura o una oposición a que no tenga nada. Entonces algo se está moviendo. Me parece que es la manera un poco más correcta de verlo. También, bueno, Júpiter le está haciendo sextil al Sol, ¿sí? En el momento que pregunta, a toda esta triple conjunción. Después tenemos Urano, que le está haciendo un quincuncio a Urano. Bueno, de hecho acá hay un tema con la pareja de este muchacho que pasó por un problema de salud. Así que bueno, esto se puede referir a este tema, ¿sí? A cómo se activa este Urano aquí. Después tenemos que Saturno le está haciendo una cuadratura al Saturno natal. No está cerrada todavía, pero se cierra durante el año. Y acá también, bueno, se activa la casa laboral. Y es aquí donde hubo muchos movimientos y se dinamizó bastante. Gracias a Dios, esto no la salud. Después, ¿qué más tenemos? Creo que nada más. Esta mirada rápida está muy buena porque me sirve para ver bien en concreto qué está pasando. Todavía, por supuesto, no tiene la oposición de Urano, recién tiene un quincuncio y sí la cuadratura de Saturno y una incipiente cuadratura de Neptuno a Neptuno natal. En el momento que vino la persona a ver cómo está influenciando las distintas casas y ver si aspectan en forma relevante a planetas natales, vamos a ver una proyección de esos tránsitos para los próximos 12 meses. En mi caso, yo lo tengo hecho en el programa Meridian, donde agregué también progresiones y direcciones. Pero, por suerte, hoy tenemos herramientas maravillosas en Internet que hacen que tengamos esta misma información sin necesidad de tener un programa profesional. Así que ahora voy a ir a 2 páginas para que ustedes vean cómo sacamos estos tránsitos para un año de los principales planetas de Júpiter en adelante, y así tenemos esta valiosa información que necesitamos.
Bien, entonces vamos a comenzar con la primera página, que es cartanatal.es, página española de astrología, para calcular los tránsitos para un año calendario. Vamos a calcular carta natal, pero directamente seguimos acá en la pestaña tránsitos y cargamos los datos. No es necesario poner el nombre, fecha de nacimiento, hora de nacimiento, local, país, ciudad, en este caso Buenos Aires DF porque es Cava, y acá piden el barrio, vamos a poner Barracas. Entonces, aquí bajamos y acá vamos a marcar la fecha donde queremos que empiecen los tránsitos, 28 del 11 del 2021, ¿sí? La hora no importa, y vamos a acá donde dice año 2022 ver. Entonces, aquí vamos a tener el listado de los planetas de Júpiter a Plutón. Bien, por planeta, todos los de Júpiter ordenados por fecha, todos los de Saturno, Urano, Neptuno. ¿Por qué no está Plutón? Porque seguramente no hay ningún tránsito relevante. Fíjense que inclusive acá nos dan los ingresos a las casas. ¿Ven? En enero ingreso a la casa 10, por ejemplo. En junio ingreso a la casa 11 y otro reingreso por retrogradación en septiembre. Así que bueno, y aparte los principales tránsitos. Por ejemplo, si busco uno de Saturno, cuadratura Saturno, aquí lo tenemos también, ¿sí? Que era uno de los principales que estuve chusmeando cuando vi la lista para el año. Este es muy muy importante, este tránsito. Bueno, así sacamos el listado de tránsitos en cartanatal.es. Vamos a la otra página que es AstroSeek, para la cual yo ya la tengo entre mis favoritos porque realmente es una página fantástica. Yo ya entré hoy, ya me lo vi. Entonces, vamos a la pestaña que dice Free Horoscopes. Después, Transit Chart Calculator. Aquí cargamos los datos de la persona. Vamos a poner 15, datos de nacimiento de diciembre de 1983 a las 17:45. Los tránsitos, por ejemplo, del 28 de noviembre del 2021. No importa la hora para Buenos Aires. Ok. Bien. Si nosotros queremos sacar la carta de tránsitos del momento, aquí la tenemos, con todos los aspectos que se están formando. Perfecto. Bien. Volvemos a Transit Chart. Y acá vamos a ir a Natal Transit, Search Engine. Y aquí vamos a ir a Personal Transit Calendar. Queda un poco indirecto el tema, pero bueno, igual sirve, es bastante bueno. Acá tenemos que volver a cargar los datos de la persona porque están los que quedan por default, que esos son los míos. Pero bueno, ahora me interesan, si me interesan los de esta persona, 1983, 17:45 en Buenos Aires, Argentina. Bien, y acá nos dice los tenemos que sacar por año y por mes. Y todos los planetas podemos elegir, por ejemplo, Júpiter me saca para 3 años. Entonces, si yo quiero saber tránsitos de Júpiter, calcular
Y fíjense que acá me saca no solamente para el principio de año, como decía acá en enero, sino que comienza en enero, pero me saca enero, febrero, abril, ven, acá tiene, prácticamente por 3 años, del 2022 al 2025, todos los tránsitos de Júpiter que tiene esta persona. Después voy a los de Saturno, que saca 5 años, que comienzan en enero. En enero del 2022, acá está la famosa cuadratura de Saturno-Saturno. Todos los tránsitos de Saturno acá por 5 años. Nosotros vamos a ver simplemente un año calendario. Y así con los demás. Urano, Neptuno. Yo ahora que veo creo que no tiene los de Plutón, porque Plutón no está siendo considerado planeta, pero acá lo pone. Así que no, la verdad, no sé si es porque no tenía tránsitos importantes o porque acá no lo está considerando planeta. Eso desconozco, lo voy a investigar. Ahora voy a ver en mi programa si había tránsitos de Plutón importantes para este año y para esta persona. Pero bueno, como ustedes ven, acá tienen todas las herramientas necesarias para sacar los tránsitos del año sin gastar un solo peso, en páginas muy confiables, excelentes. Así que bueno, aprovechenlo. La pregunta del millón. ¿Cómo sabemos cuáles son los tránsitos más importantes? Bueno, eso se los va a dar la práctica, evidentemente. Sabemos que los tránsitos más importantes van a ir de Júpiter a Plutón. Aquí estoy viendo también en el programa que yo tengo que tampoco marcó nada importante de Plutón, entonces evidentemente era que no había algo relevante al respecto con este planeta. Generalmente yo de Júpiter marco especialmente todo lo que tenga que ver con ingresos a casas. No le doy tanta importancia con los aspectos que formen porque si bien es lento, y salvo que la persona me pregunte, por ejemplo, si se va a enamorar, entonces veo acá este Júpiter trígono Venus está buenísimo, como para decirle un mes donde se podría dar algún vínculo, pero en este caso ya tiene una pareja estable hace mucho. O sea, este criterio ustedes lo van a tener con el tiempo y con la práctica. Sí, le presto mucha atención a Saturno, porque Saturno es un planeta limitante, entonces todos los aspectos en cuadratura o en oposición pueden marcar una dinamización bastante importante, lo mismo que lo que ocurre con Urano, y con Neptuno los efectos no son tan visibles, sino que van un poco bajo guarda, pero a veces puede traer algunos problemitas. Y por supuesto Plutón, sus tránsitos son muy lentos, pero hay momentos en el que hace aspectos muy puntuales, pasando por el ascendente, pasando por un ángulo, haciendo un aspecto tenso a los planetas personales. Me fijo mucho en los planetas personales y también los contactos entre transpersonales que sean realmente importantes. Fíjense, por ejemplo, lo que marqué y por qué puse acá la carta. Porque yo tengo que ver primero qué es lo que el planeta que está activando, dónde está y qué representa. O sea, qué rige en realidad, para decirlo correctamente. Por ejemplo, yo para diciembre del 2021 había marcado Saturno sextil Urano y Saturno cuadratura Venus. Urano está en la casa 7, hay un aspecto positivo, si bien siempre es Saturno, entonces con Saturno hay que tener ciertos recaudos, activando este Urano, que para esta fecha la esposa de este muchacho empezó a presentar síntomas de un problema de salud y hubo que operarla. Entonces, bueno, acá empezaba todo el tema de casa 7, ¿sí? Que en este caso se refiere mucho a la salud de esta niña. Después tenemos un aspecto tenso de Saturno a Venus, y Venus, que vemos de él, por supuesto, está en la casa 6,
Y esta cuadratura también sirve para Saturno. De hecho, partil ya se le hace en enero. Saturno, cuadratura Saturno. Saturno tiene que ver con su parte laboral. Venus también está en la parte laboral. También podría aludir al difícil momento de su esposa. Y también se lo puede interpretar como incidiendo sobre el tema laboral. Y si vemos a Saturno, también podemos observar que rige con el ultimísimo grado casa 9 también. Entonces, bueno, acá ya se empezaban, y es cierto, que se empezaba a organizar todo este tema del mundial que se iba a dar para fines de año. Fíjense que también en enero hay algo muy importante, que es el ingreso de Júpiter a la 10ª casa. Y esto sí es muy relevante porque es un avance en el terreno laboral, profesional, metas, objetivos. Acá había un crecimiento evidentemente. Y esta persona con este Saturno acá en 6, este Venus en 6 y un Plutón que es casi un Plutón en sexta, esta persona es como que es muy de su trabajo, muy de estar enfocado en progresar, en que las cosas vayan bien, entonces para él es súper importante. En febrero hay un trígono de Saturno a Marte, también hay contactos benéficos a los nodos, ¿sí? Y después son todos contactos de Júpiter, ¿sí? Que son menores, digamos. Para mi criterio no son tan relevantes. Marte está en la casa quinta que tiene que ver con los hijos. Bueno, en febrero es el cumpleaños de uno de los hijos, por ejemplo, y fue un año de muchos avances para los dos también. Y Marte rige también la casa 11. Eso podría tener algo que ver con algo favorable, con temas de grupos, de equipos de trabajo, amistades, etc. Después tenemos en marzo, acá hay algo importante, esta oposición de Urano a Saturno. Urano desde Tauro haciéndole esta oposición, este Saturno también en casa 6. Es un chico joven, yo no lo tomo tanto para salud, pero podría también desencadenar, no lo sé esto, si fue, no sé, una gripe o alguna cuestión de salud benigna, digamos, ¿no? Después tenemos la cuadratura de Neptuno al Sol, un Sol que está casi en casa 8, que trae esas cuestiones de idealización, de confusión. No sé cómo se manifestó en él, pero bueno, lo marqué porque es importante. Después tenemos en abril un sextil de Saturno al Sol, lo que puede traer concreciones, y un trígono de Urano a Mercurio. Algo bastante favorable para la generación de ideas, de planes. Él empezó un curso, de hecho, que en una actividad muy mercuriana, un curso que tenía que ver con progresar también en su trabajo, con cuestiones técnicas relacionadas con su trabajo. Después tenemos en mayo Urano, Quincuncio, Marte. Yo realmente los quincunциos los suelo mirar porque son un poco molestos a veces. No recuerdo qué le trajo, pero sí lo marco porque a veces es como una llamada de atención, de decir cuidado con no tomar acciones precipitadas. Es un tránsito bastante accidentológico, entonces yo lo pongo así como un parate. En junio, fíjense que acá los nodos están activando Júpiter, siguen en forma tensa, y tenemos acá la entrada de Júpiter en casa 11. En julio está Saturno sextil Sol, que es un aspecto que ya tuvo en abril. En agosto no marqué nada, que no me pareció nada relevante. En septiembre reingresa Júpiter porque retrograda. Y después tenemos en octubre Neptuno, cuadratura Sol. En septiembre, fíjense que es cuando le dicen que va a viajar al mundial. Esta persona efectivamente viajó y se lo confirman en septiembre. ¿Por qué marqué aquí en noviembre Júpiter sextil Quirón? Porque él tiene un Quirón en el ascendente. Y el Quirón es una persona muy capaz, es como muy insegura a la hora de concretar un proyecto, si va a poder, o sea, si va a tener la suficiente idoneidad. Es como que tiene esa cuestión quironiana o quirótica de, ay, podré con esto, no podré. Y sí, obvio que puede,
Entonces, evidentemente, este tránsito lo ha estado ayudando porque es del benéfico en sextil. Y después, bueno, se le vuelve a repetir en diciembre este quincuncio de Urano a Marte. Por supuesto, todas estas conclusiones que yo estoy diciendo, o sea, de ver por dónde pasa el planeta, ¿sí? Y no solamente por dónde pasa el planeta, los aspectos que está haciendo a un planeta natal. Y ese planeta natal focalizado en qué casa y también fijarme la casa que rige. O sea, no es solamente esto. Fíjense que este Saturno rige, por muy poquito, rige casa 9. Casa 9 son los viajes. O sea que eso se estuvo como cocinando durante el año. Yo me tengo que fijar todo esto porque la persona está muy interesada en saber si va a viajar. Aparte de otras cuestiones de la vida en general. Pero desde ya con este Júpiter en 10, que estuvo en incidencia hasta junio y después en septiembre reingresó, evidentemente algún avance, alguna buena noticia con respecto a lo laboral iba a suceder. Entonces, bueno, así como voy analizando los tránsitos, tomando nota de cada cosa que saco, fijándome, por ejemplo, si esto se puede referir a salud, este Urano-Marte, yo lo anoto en el sector salud. Entonces, cuando le tengo que decir a la persona, bueno, mira, meses para cuidarte con respecto a temas de salud, mayo y diciembre, ¿sí? Meses buenos de oportunidades, bueno, a partir de enero del 2022, que entra aquí, ¿sí? Si puede haber algunos inconvenientes o algunas cuestiones de mucho esfuerzo o cuestiones en lo cotidiano, bueno, los meses donde se da esta oposición de Urano-Marte, de Urano-Saturno, porque se activa acá el maestro. Bueno, y así vamos analizando todo concienzudamente y tomando nota de lo que vamos viendo. En un cuadernito, o donde ustedes quieran, o en la compu, en 3 páginas diferentes, aspectos prácticos, aspectos emotivos. Yo desde lo sentimental, por supuesto, esta parte que toca Urano en 7 y Venus, ¿sí? Después la Luna, yo lo vi con un sextil aquí, no veo nada, por ejemplo, de Saturno a la Luna, también por el tema de su esposa, evidentemente es algo que pudo superar por suerte. Después vamos a ver qué nos dicen las otras técnicas, porque esta es una técnica y ahora tenemos que ir por las otras que siguen. Vamos. Bien, espero que todavía no estén muy cansados ni muy mareados con todo esto porque falta todavía. Pero sin embargo van a ver que cuando practiquen y hagan más de una proyección para el año, esto va a ser un paso a paso muy ágil. Bien, paso número 5. Vamos a analizar la carta progresada, o sea, las progresiones secundarias. Segunda técnica que vamos a utilizar. Tránsitos primero, progresiones. ¿Qué vamos a hacerlo? En 3 pasos esto de la carta progresada. Primero la carta progresada sola, para fijarnos en qué ciclo solilunar progresado se encuentra la persona, si hubo cambios de signo o de casa de los planetas progresados, de los ascendentes, etc. Y por dónde salen las energías de dichos planetas. Esto ahora lo voy a explicar. Después analizamos los planetas progresados sobre la carta natal, segundo paso. Y por último vemos si los tránsitos del momento activan planetas progresados. Parece un trabalenguas, pero lo van a entender muy bien. Primero, carta progresada solita. Recordemos que esta persona nació con ascendente en Tauro. Y ahora su ascendente a su cumpleaños del 2021. Recuerden que tanto las progresiones como las direcciones de arco solar se tienen que sacar sobre la fecha del cumpleaños de la persona, aunque haya venido unos días antes. Eso sí lo sacamos para la fecha del cumpleaños. Entonces, vemos que está con el ascendente, últimos grados de Géminis, todavía no llegó al grado crítico, o sea que no es un momento tan complicado como puede ser un ascendente a grado 29, que es un hito importante, lo mismo que cuando la luna progre está en grado 29. Es un momento de crisis para la persona y sobre todo el ascendente, que no es algo que cambia todos los días. Entonces, ascendente últimos grados de Géminis,
¿En qué ciclo solilunar está la persona progresado? Por eso me interesa verlo acá, porque en la carta progresada sola se ve muy claramente. Vemos que el Sol hace 2 años cambió de signo. Esta persona nació con el Sol en Sagitario, ya pasó Capricornio, y hace 2 años cambió a Acuario, que está sobre la cúspide de casa 8. En su carta natal estaba casi en 8, ahora ya está en casa 8, lo que indica, bueno, momento de cambios importantes, por eso está señalado, porque hizo un cambio de casa. Si bien estaba en orbe de casa 8, pero ahora sí está en casa 8 progresada. Fíjense que otro planeta que está angular es Venus, que está a 26-20, y el descendente está a 27. Con un grado de orbe yo lo tomo. Esto, bueno, me gustó mucho porque era como que aliviaba un poco el tema de la pareja de sí. Venus es siempre un gran benéfico para tener en cuenta. Pero fíjense que en el área del hogar está Marte-Plutón en conjunción de 3 grados, pero bueno, es como acá hay un cambio importante, alguna problemática importante, están en Escorpio, que no es cualquier planeta, entonces bueno, sí se estaba viviendo, se estaba gestando esa situación a nivel hogar. La fase lunar, ¿por qué es importante? Porque hay que saber si la persona está en un momento de culminación de esa fase o de mucho trabajo cuando es el hemiciclo creciente. Recuerden que la fase lunar se da prácticamente 3 veces en la vida, depende de la fase lunar que haya nacido la persona, entre 2 y 3 veces en la vida, porque son cada 27 años, 3 veces, y con suerte podría ser 4. Depende, ya les digo, en qué fase lunar nació la persona, pero no es lo mismo encontrarse en una fase solilunar nueva o creciente que ya en la parte de la fase menguante, donde uno es como que está haciendo balance, digiriendo todo lo que vivió en su parte de crecimiento. Entonces, esta persona ya está en fase diseminadora, porque fíjense que el Sol está aquí, la luna llena estaría a 2 de Leo, ya pasaron los 45 grados de la fase llena, y ahora está en fase diseminadora, que es una fase como de digestión, psicológicamente hablando, de difundir o lo que se ha aprendido. Es una fase de mucha cosecha, es una buena fase, no es tan crítica como por ejemplo el cuarto menguante. Así que bueno, desde ese lugar vemos el Sol estrenado en Acuario, el ascendente que está yendo hacia Cáncer, pero todavía no. Una luna progre que está en Libra, que ahora la vamos a ver mejor en su posición sobre la carta natal. Entonces, una vez que terminamos con esto, una cosa que me faltó, ¿cómo salen las energías de los planetas? Yo generalmente tengo en cuenta de Sol a Marte en progresados, ¿sí? Para ver por dónde salen. Y ahora les voy a explicar por qué. Yo miro cada casa, ¿sí? El ascendente a 27 grados de Géminis. ¿Hay algún planeta de Sol a Marte que está cerca del grado 27? Donde esa energía salga por ahí, nos fijamos, ¿sí? Este es el punto de la fortuna. Bueno, tenemos a Quirón, que no es un planeta para tener tan en cuenta, pero bueno, ya que está en grado 27, Quirón se manifiesta en ascendente-descendente. Fíjense que acá hay un tema quironiano en casa 7. Entonces, es como para anotarlo, ¿sí? Para anotar estos tips que nos da esta salida de los planetas por las cúspides. La casa 2 está a 2 de Leo. ¿Qué planeta está con hasta un grado de orbe por la casa 2? ¿Sí? Tenemos a la luna, porque la luna está en grado 1. La energía de la luna sale por el eje 2-8. ¿Qué podría indicar? Bueno, gastos, porque la luna siempre trae vaivenes, fluctuaciones. Hay otro planeta, está Plutón, pero ¿por qué a Plutón no lo miro? Porque miro hasta Marte. Plutón está acá hace tiempo y va a estar mucho tiempo todavía porque esta persona nació con Plutón a un grado de Escorpio. Entonces miro hasta Marte. ¿Hay algún otro planeta que esté en 2? El Sol. Bueno, el Sol de hecho está en cúspide de 8. O sea, de todas formas, más allá de las fluctuaciones, un Sol en 8 es recibir ayuda, recibir alguna bonificación, o sea que dentro de todo eso está bien.
Voy anotando todas estas observaciones. La casa 3 está a 11 grados. Acá tengo Urano a 12, pero Urano no lo voy a mirar. Entonces sigo. 15, el fondo del cielo. Tengo a Saturno, ¿sí? Saturno sí, Saturno sale por 4,10. Entonces acá está el tema del hogar también, el tema de la carrera, las metas, los objetivos, ganas de concretar, esfuerzos, ¿sí? Saturno sale por estar en el grado 15, su energía se manifiesta en este ángulo. Después tenemos la casa 5 a 12 grados. 12 grados, bueno, está Urano, no lo miramos. Y la casa 6 está en el grado 5, que tenemos a Marte. Marte sale por 6,12. Eso podría indicar movimiento en lo laboral. Voy anotando. Todas estas observaciones las voy anotando. Bien, ahora seguimos con la carta natal y los planetas progresados. Fíjense aquí esto para tener en cuenta. Este Sol progresado 2 grados de Acuario está en la casa 9. Bueno, son comienzos de cúspide, está a 2, 3 grados, más bien 2 porque esto está casi a 0 de Acuario, esta casa 9 natal, y el Sol estrenando esta casa 9, esto es muy promisorio para lo que está interesado en la persona, que es ver si va a viajar al mundial. Después, otra cosa importante, Luna progresada en Libra, ¿sí? Recién estrenadita, a 1 grado, que en diciembre estaba por aquí, después va a entrar en casa 5, ahora vamos a fijar en los movimientos progresados. Y miramos los demás planetas también. Tenemos Marte, Plutón por supuesto está a 2 grados, no se movió mucho, en casi 40 años se movió 1 grado, porque recuerden que son 40 días después que nació esta persona, ¿sí? Entonces, tenemos Marte en el punto medio entre Venus y Plutón, Saturno que está un poquito más corrido que el Saturno natal, Venus que ya pasó el Sol y no llegó a Neptuno todavía, Júpiter que entró en Capricornio. Fíjense que es una persona que nació con Júpiter en Sagitario, en regencia, Júpiter en Capricornio. Bueno, no es tan bueno como Júpiter en regencia, pero evidentemente entró en esta casa 8 natal, y esto puede traer crecimiento, como ese Sol progresado que está en la carta progresada sola, también en casa 8 puede traer crecimiento económico también. Después, bueno, nos fijamos, esta luna transitando un 4 y después yendo para 5, nos vamos después a fijar los movimientos más importantes de las progresiones, y también acá vemos si las energías de estos planetas progresados hasta Marte salen por algún sector de la carta natal. Entonces vemos ascendente natal a 25 de Tauro, Venus que está a 26 sale por 1,7 y 2,8 también, porque la casa 12 está a 25 grados de Géminis, lo cual también es promisorio, porque es casa 2, o sea que la sangre no va a llegar al río en el tema económico. En grado 29 no tenemos nada, en grado 4 tenemos Marte otra vez activando 4,10, porque el fondo del cielo y medio cielo natal están casi a 5, así que Marte activa, y también activa 5,11. Y en la casa 6 que está a 3 grados, tenemos, bueno, a Plutón en la entrada, pero eso ya estaba desde siempre prácticamente, y no tenemos otra cosa más. Bien. Otra de las cosas que vemos es este cuadrito, que lo podemos sacar en AstroSeek, sobre los tránsitos y las progresiones. En AstroSeek sacamos la carta progresada y después buscamos, hay una pestaña que dice tránsitos y progresiones, y ahí ponemos la fecha de nacimiento de la persona, la fecha para lo que queremos sacar estos tránsitos y progresiones, y nos tira esta carta que es la progresada sola
con los tránsitos alrededor donde se puede ver más claramente si hay alguna influencia de algún planeta en tránsito sobre algún planeta progresado. Se puede sacar también una triple rueda con la carta natal, pero se empasta mucho todo, es difícil de ver. Y esto es más sencillo. Yo veo a simple vista si hay algo que está en conjunción, si hay algo que están en distintos colores. Entonces acá puedo sacar el cuadrito donde están los planetas en tránsito, ¿sí? Para ese día del cumpleaños. Los planetas progresados que están en verde y si hay algún toque, ¿sí? Tenés la luna. Está bien que la luna es un tránsito, pero el día del cumpleaños estoy hablando. Entonces se puede mirar si hay algo importante, ¿tá? Por ejemplo, Júpiter está en sextil a Venus, está en sextil a Neptuno, están en cuadratura a Quirón progresado, pero acá hay algo que me gustó: Júpiter trígono al ascendente. Esto es importante. Júpiter en tránsito, trígono al ascendente progresado. ¿Tá? Es una de las mejores cosas que encontré. Tampoco hay demasiado, o sea, no es un momento tan marcado en esto. Ahora lo que vamos a ver son los movimientos de los planetas progresados durante el año. Bueno, en esta tabla, que también se pueden sacar en AstroSeek, vamos a ver los principales movimientos progresados para el año. Fíjense, yo marqué los más importantes, o sea, la luna conjunción al punto de la fortuna. Bueno, puede ser algo bueno, pero no lo tomo como relevante, no me fijo. Este quincuncio puede ser, sí, alguna activación de metas y objetivos, pero bueno, lo importante es el ingreso de la luna progresada en casa quinta, que tiene que ver con hijos, con proyectos creativos. Obviamente acá hubo movimiento con los chicos, con comienzos de clases, o sea, es representativo. Después en julio hay un sextil de la luna con Urano, que bueno, tiene que ver con un Urano en 7, o sea que esto se puede referir a la pareja, o también a temas de casa 9, que está casi regida por Urano, porque está a 29 y pico de Capricornio. Después tenemos una cuadratura de la luna a Mercurio, que Mercurio, si no me equivoco, está en la casa 8, que puede activar alguna cuestión económica. Y ya aquí estaría el viaje. Fíjense que por progresada no se ve, o sea, no se ve ningún movimiento progresado importante. Esto que como que se fue gestionando antes, durante el año. Y en diciembre es la luna conjunción Marte en casa 5, que tiene que ver con tema de hijos, y casa 11 está regida por Aries, así que puede ser también un tema de grupos, de amistades o de nuevos proyectos. Esta persona, cuando vuelva del mundial, es como que le aseguraron que vienen nuevos proyectos laborales. Así que bueno, es de entender que pase algo al respecto. Bien, seguimos nuestra marcha por la revolución solar, que como ven no tiene nada de revolución solar únicamente. Recién en el paso 6 estamos llegando a la revolución solar propiamente dicha. Bueno, aquí analizamos el mapa de la Revo, cumpliendo los pasos que ya vimos en los videos anteriores, ¿no? Ascendente, posición solar, superposiciones, etc. Simplemente vamos a hacer un paneo de eso. Esta es la revolución solar que esta persona tenía para su cumpleaños del año de fines del 2021 y en el que entraba todo este tema del viaje. Entonces, ascendente Leo, lindo ascendente para descollar, para brillar, un sol en quinta, siempre, bueno, los hijos muy presentes en esta persona, así como también todas sus ideas y proyectos creativos. Fíjense que Marte también está activando casa cuarta. Acá pasó algo en el hogar, lo mismo que los nodos. O sea, el tema hogar-trabajo son dos temas que están
saliendo por todas las técnicas, por progresiones, por direcciones, bueno, ya vamos a ver después, direcciones de arco solar, tránsito, o sea, todo está activando que esas son las áreas que se están moviendo. Si nosotros nos fijamos, la casa 9, bueno, Luna Urano. O sea, acá estaba prometido un viaje que probablemente se empezó a gestar a principios del año, pero después a esta persona le avisan no demasiado antes del evento en cuestión. Hubo un cambio por el cual él fue designado para ir. O sea que Urano está bastante coherente en este sentido. Bueno, vemos el Sol en quinta, no vamos a hacer un análisis súper exhaustivo. En la casa de los vínculos está Júpiter protegiendo dentro de toda la problemática que hubo. Aquí mucho movimiento en la parte laboral, ¿sí? Este Saturno puede ir más para casa 7 que para casa 6, pero bueno, este Plutón es como que es fuerte acá en el área laboral. Cuestiones de colegio para las criaturas, con Mercurio, un medio cielo a 0 de Géminis. Géminis también es un signo de traslados, de viajes, de movimiento, de simultaneidad de tareas. Estuvo muy ocupado con muchas cosas y preparándose también, ¿sí? Preparándose, haciendo cursos, etc. Fíjense las superposiciones, el ascendente cae en su casa 3, que por supuesto es una casa de movimiento, al igual que su opuesta a la 9, donde estaba transitando Saturno, ¿sí? En el momento del cumpleaños. Acá Marte anda, se le superpone a casa 7, ¿sí? Con el fondo del cielo. Este medio cielo con el nodo norte, que está en casa 1, moviendo 1,7, el eje nodal. Bueno, muy interesante todo lo que se puede ver en las superposiciones, donde todas estas conclusiones que vamos sacando tienen que ir a nuestras anotaciones, para que después que terminamos con todo esto ya tenemos el estudio hecho. O sea, ya podemos dar respuestas, podemos decir activaciones, podemos decir los meses más importantes con esa tablita que vimos. Y acá tenemos los aspectos, ¿sí? Los aspectos tenemos planetas natales por este lado, planetas de revolución solar por este lado, y los principales, por supuesto el Sol siempre va a estar en conjunción con el Sol, porque tienen que estar en el mismo lugar, en el mismo grado. Pero ahí tenemos que, por ejemplo, el Saturno de la Reo está en cuadratura con Venus, Urano está en oposición a Venus, o sea que Venus estaba un poco complicado, pero vemos también un Saturno sextil Urano. Yo estas partes no las miro, ni punto de la fortuna, ni vértex, ni nada de eso, pero bueno, después se analiza toda esta cuestión también, sobre todo los planetas mayores entre sí y por supuesto con respecto a todo lo que tenga que ver con planetas personales, que son los que más vamos a sentir, y también cómo vemos ascendente y medio cielo. Cómo está impactado el ascendente y el medio cielo natales, ¿sí? Por los planetas de la Reo. Fíjense que acá hay un Mercurio de Reo sextil medio cielo. Después en el ascendente tenemos Venus en trígono, tenemos un Júpiter en cuadratura y un Plutón en trígono. Bueno, todo esto lo vamos analizando paso a paso y poniendo nuestras conclusiones en nuestro cuadernito, dividido en parte práctica, parte efectiva, familiar, sentimental, etc. Y para los que les interesa poner salud, también poner salud. Los brazos, que falta poquito. Paso número 7. Analizamos el mapa de direcciones de arco solar. Yo analizo las posiciones de arco solar sobre la carta natal, no la carta de direcciones sola. Acá tenemos la carta natal de esta persona y los planetas de arco solar sobre la carta natal. Fíjense
este Júpiter de arco solar. Recuerden que en el arco solar todos los planetas se mueven, tantos grados, tantos años tenga la persona, no importa si están retrógrados o directos. Fíjense este Júpiter bien en la cúspide de casa 9. Obviamente el Sol ya está ahí, pero bueno, Júpiter es muy marcado de este tema de su viaje. Y fíjense este Plutón, que es muy bueno mirar los transpersonales, o sea, Júpiter, Saturno, los transpersonales, porque en esta técnica todos se mueven y pueden activar cosas muy interesantes en la carta. Plutón activando este Urano, que está en 7, con toda esta problemática que pasó en la pareja de este chico, y también Marte en la cúspide a 1 grado. Siempre las orbes no pueden superar el grado en estas técnicas. Bueno, las direcciones del arco solar son muy claras, muy claras. Sobre todo, bueno, esta es clarísima y este Júpiter súper, súper determinantes. No todas las técnicas, si bien un acontecimiento va a salir mostrado en varias técnicas, pero no en todas se ve totalmente claro. Algunas son más claras que otras. Nosotros tenemos que ir anotando todo lo que encontremos. Bueno, último paso. Verificamos que activan los eclipses del año. Yo los miro sobre todo sobre la carta natal. Hay que mirarlos también sobre la Reo, pero más importante sobre la carta natal. Fíjense que esta persona en abril del 2022 se hizo un eclipse en su casa 12 opuesto a Venus. Después en mayo sobre la casa 1 conjunto al ascendente. Esto es muy fuerte. Había una movida importante, por ejemplo, en personas que son mayores, un eclipse en el ascendente puede traer temas de salud. En este caso, por ahí tuvo que ver con esta cuestión, este cambio, esta cuestión tan interesante, ¿sí? El 25 de octubre, el eclipse se hizo sobre la casa quinta, que es casi sexta en esta carta. Así que lo podemos tomar más en casa 6 conjunto a Plutón. O sea que acá a finales de octubre se empezó a definir esta cuestión del viaje que todavía no estaba tan contemplada en los primeros meses del año. Y lo activó el eclipse. Y finalmente el del 8 de noviembre, porque el otro es del año 2023, el del 8 de noviembre se hace sobre casa 6, que es casa de trabajo, rutinas, etc. Bueno, gente linda, hemos terminado por hoy. Me imagino que habrán quedado como el personaje que mostramos al final, pero bueno, bien vale la pena hacer el esfuerzo. Yo les aseguro que una vez que hagan muchísimas revoluciones solares, que como ven no es solo una revolución solar, se van a acostumbrar a esta mecánica y van a encontrar enseguida el hilo conductor que nos va a llevar a, a dar precisiones a la persona sobre lo que necesita saber. Recuerden siempre que en la entrevista uno no debe ser fatalista ni preocupar a la persona, sino ser exacto con sus palabras, moderado sobre las cosas feitas que se ven. Generalmente nosotros vemos que puede haber situaciones difíciles, pero no podemos decir, ay, ¿qué es lo que te va a pasar? No. Siempre advertir, pero sin esa cuestión de miedo, para asustar a la persona, no, nada que ver. Porque uno está analizando símbolos y los símbolos, como ustedes saben, pueden ir para un lado, ir para el otro. Trabajen mucho con seriedad, con organización y van a acostumbrarse a hacer buenos informes y yo les puedo asegurar que les va a traer muchas satisfacciones y personas que sean la revolución solar todos los años con ustedes. Porque así sucede, cuando uno trabaja bien y hace las cosas bien, la gente lo reconoce y son muy fieles y leales si tienen un buen astrólogo o astróloga que los pueda ayudar y que les dé una mirada objetiva sobre las situaciones que puede llegar a atravesar. Recuerden que es un cuadro de situación y también recuerden a la persona, a su consultante, a su cliente,
que también depende de la actitud que tome, de la serenidad y la claridad con que tome sus decisiones, que los resultados de lo que sucede en el año va a depender mucho de eso también. Bueno, espero que les haya gustado y seguramente ya terminamos con Revolución Solar. Vamos a hacer alguna otra cosa que les interese. Déjenme en los comentarios qué quisieran saber, sobre qué quisieran profundizar un poco más y gustosamente voy a hacer un video al respecto. Recuerden suscribirse, oprimir la campanita para que cada vez que uno publica un video ustedes se enteren y ayúdenme a seguir difundiendo esta maravilla de conocimiento de la astrología. Muchas gracias y hasta la próxima.